hoy vamos a hablar de una ciudad muy interesante, porque tiene de todo. Edimburgo, ya vamos a ver que tiene, no me quiero adelantar, ¿verdad? Pero tiene literatura, tiene misterio, tiene atractivos monumentales, es decir, monumentos históricos muy interesantes. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta ciudad para que ustedes tengan como más o menos una idea de lo que pudieran encontrar en un viaje a Edimburgo. Vamos a hablar de un poquito de historia también, porque no podemos separarla, ¿verdad?, de su historia. Y también aprovecho, a propósito de lo que estaba comentando Juliana al respecto de los destinos y los viajes y todo eso, recuerden que también tenemos un podcast que se llama El Pasaporte Cultural, en donde también comentamos algunos lugares del mundo. Entonces aprovecho y hago la cuña para que si no lo han escuchado, pues lo escuchen, lo recomienden, y también si ustedes quieren escuchar sobre algún lugar, pues que nos sugieran, ¿no? Entonces ahí estamos. Vamos a hacer entonces este recorrido, esta conversación sobre una ciudad de las más atractivas que tiene el Reino Unido. Y al final, espero dejemos unos 5 o 10 minutitos por si tienen ustedes comentarios o dudas, pues para que podamos conversar, ¿verdad? Entonces, si me permiten, vamos a compartir la pantalla. No sé, es tan fascinante, la verdad es que ha sido para mí también un recorrido mágico. De hecho, fíjense que Escocia tiene esta ciudad que es pues una capital emblemática, es una ciudad de callejones empedrados, de leyendas, además leyendas inquietantes, ¿no? O sea, no es solamente la leyenda romántica, sino también tiene esas leyendas de misterio. Tiene también esta otra parte, Edimburgo, de personajes trágicos y geniales, de monumentos históricos, y pues todo esto en un ambiente espectacular, ¿verdad? Porque también podemos disfrutar en esta ciudad de los mejores whiskies y cervezas. Eso también es importante. Escocia, entonces, nada más para que nos ubiquemos bien dónde andamos, se encuentra en el norte de la Gran Bretaña y constituye la tercera parte de su territorio. Entonces, ahí estamos nosotros en nuestro mapa. Aquí está Edimburgo, aquí está esta parte de Escocia y el resto de la isla. Edimburgo, particularmente, es la segunda ciudad en importancia, tanto en tamaño como en desarrollo. Tiene una población aproximadamente de 500,000 personas que habitan un área de 118,000 kilómetros cuadrados. Y esto, pues, efectivamente la convierte en una de las ciudades más importantes de todo el Reino Unido, ¿sí? Edimburgo, entonces, también tiene esta ubicación estratégica, porque, pues, originalmente fue así, un lugar estratégico para defensa, ¿cierto? Entonces, se encuentra a las puertas del mar y junto al río Forth. Precisamente, como decíamos que fue un lugar estratégico, pues originalmente sirvió como fuerte, ¿sí? O sea, un lugar de vigía, pues para estar ahí al pendiente, pues, de los hostigadores, y también era pues un punto de referencia para la navegación. Ya se ha convertido incluso en una tradición que todos los días a la 1 en punto se dispara un cañonazo que recuerda precisamente esta acción que se realizaba. Como a veces hay tanta neblina, el cañonazo era para ubicar a los barcos y también para que se cuadraran todos en la hora. Entonces se sigue disparando el cañón todos los días, me parece, excepto los domingos y Navidad o alguna cosa así, pero uno puede, estando ahí en Edimburgo, pues asistir a esta ceremonia, ¿verdad?, en donde se hace el disparo del cañón, pues para recordar esos tiempos en donde era importante darle una señal a los navegantes de por dónde era, ¿cierto? Porque incluso esto les ayudaba no solamente a ubicarse, sino pues a evitar otros peligros y a perderse, ¿no? En medio de esta neblina. Bueno, entonces esto es interesante. También decíamos,
Edimburgo, ya vamos a hablar más adelantito con algún detalle al respecto de su historia, no vamos a profundizar mucho, pero sí para que mencionemos algunos de sus principales personajes. Tiene una de las afluencias pues más importantes de gente, o sea, en tiempos normales, ¿verdad? Y esperemos que se normalicen cada vez más, a Edimburgo confluyen aproximadamente 2 millones de turistas y eso también la convierte pues en una de las ciudades más concurridas, más visitadas de todo el Reino Unido, por supuesto, después de Londres, ¿verdad? Edimburgo, entonces, como muchas otras metrópolis de Europa y del mundo, tiene ahora dos almas, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Por un lado está la ciudad vieja, con este aire medieval que podemos encontrar en sus monumentos, en sus construcciones, y por el otro lado está la ciudad nueva. Entonces son como dos universos distintos, pero que se encuentran, que confluyen por en medio de callejones y jardines, y también pues ahí que vemos el vaivén de gente de muchos diversos orígenes. El título de nuestra charla, mis queridos amigos y amigas, es Ciudad de Encanto e Historia. Pero fíjense que yo estaba muy tentada porque lo que yo estaba pensando era en una ciudad de magia. Quizás no una ciudad mágica por sí misma, sino una ciudad de magia. Ha estado, digamos, ligada a estas diversas historias y uno de los ejemplos que probablemente ustedes recordarán o tendrán quizás más presente, pues es precisamente que en Edimburgo, ¿verdad? Se encuentra esta cafetería, la Elephant House, en donde pues ahí se dice, nació, se tejió todo ese mundo alrededor del pequeño gran mago, que es la historia de Harry Potter. Es decir, esta ciudad inspiró a Joanne Rowling, ¿no? Que conocemos como J.K. Rowling, para escribir estas novelas fantásticas, sentadita ahí en uno de estos que ahora es de los sitios más emblemáticos de la ciudad y como punto de encuentro para los amantes de estos libros, ¿no? Entonces, este pub del Elephant House, pues está ahí en el casco antiguo, en el número 21 del puente George IV, muy cerca de la universidad. Entonces, ahí incluso la misma Rowling dice que pues, sí estuvo sentadita y hay una fotografía también de ella sentada en esta cafetería. Entonces, aquí tenemos otra toma de este lugar, de este local. Y miren la universidad, o sea, para que tengan una idea, no encontré una imagen mejor, pero creo que esta ya nos da una idea de en qué se inspiró esta autora, ¿cierto? ¿No les recuerda a Hogwarts? Bueno. Y por supuesto, pues, como ustedes ya también lo estarán pensando, ¿verdad? Edimburgo no solamente ha sido la cuna de Harry Potter. Efectivamente, y este es otro de los atractivos que tiene la ciudad, es también un escenario literario, ¿verdad? Ahí con este clima brumoso, lluvioso, donde la neblina pues lo envuelve todo cada tanto tiempo. Esto le da, por supuesto, un toque de misterio a esta atmósfera de Edimburgo y, por supuesto, pues el clima ha sido propicio para inspirar historias como las del detective Sherlock Holmes, ¿verdad? Este personaje universal de Sir Arthur Conan Doyle, que era médico y bueno, pues también escritor, ¿sí? Y bueno, por mencionar un famoso ejemplo. Pero pues ya entrados en materia, la verdad es que no sería yo feliz si dejáramos por fuera a Sir Walter Scott. Scott, ¿no? Además, el apellido que le quedó así como anillo al dedo. Sir Walter Scott, probablemente también ustedes recuerden, es el autor de, entre otras, Ivanhoe, que también yo les recomiendo muchísimo. Claro, leer Sherlock Holmes, por supuesto, pero como ya tenemos tantas series y películas del detective y derivados, ¿no?
de esta historia de Sherlock Holmes, pues la conocemos bastante más. Y se han hecho remakes y se llaman ahora de diferentes nombres los detectives, pero sigue siendo básicamente la misma idea, ¿sí? El detective que deduce, porque eso era lo que trabajaba Sir Arthur Conan Doyle, la deducción asombrosa que tenía el detective. Pero ¿qué pasa con Sir Walter Scott? Pues muy recomendado, si no lo han leído, lean Ivanhoe, que es una novela que a mí me gusta mucho, ¿sí? Entonces no les quiero adelantar, pero échenle un ojito a Ivanhoe. Y de hecho, Sir Walter Scott, pues es uno de los personajes todavía de los más queridos por los propios escoceses, ¿sí? Ahí paseando, por ejemplo, por el centro de Edimburgo, pues se puede admirar y se puede subir también a este llamativo monumento, ¿verdad? Que levantaron en honor de Sir Walter Scott. Este monumento, como ustedes pueden apreciar por los detalles arquitectónicos, es de estilo gótico. Se erigió hacia 1846 y se encuentra en los jardines de Princess Street, cerca de la Royal Mile. Ya vamos a ver ahorita un plano para que nos ubiquemos un poquito más en estos lugares que tiene la ciudad. Y pues decíamos, se puede subir por las escaleras, tiene unas escaleras de caracol y también se puede apreciar la ciudad desde allá arriba. Claro, pues ya subir y luego se va haciendo como más chiquito ahí el huequito, ¿no? Si ustedes, porque claro, hay más escritores, más historias que pueblan y más personajes que pueblan esta ciudad, pero una sugerencia, por ejemplo, puede ser estando en esa, si les gusta mucho la literatura y quieren conocer más de la vida de los escritores y de sus obras, pues pueden visitar precisamente el Museo de los Escritores, que está en uno de estos callejones del centro de la Royal Mile, ¿no? Pues aquí tenemos el edificio también para que vayamos viendo la arquitectura de los monumentos ahí en Edimburgo, el edificio del Museo de los Escritores. Aquí entonces está uno de nuestros planos para que vayamos pues ubicándonos un poquito en el centro, en el casco antiguo de la ciudad de Edimburgo, que es en donde se concentran, no es el único sitio, pero es en donde se concentran la mayoría de las más importantes atracciones y por lo menos dos de las grandes vías, de las grandes avenidas, pues que son como el corazón, la columna vertebral, ¿cierto?, de esta ciudad. Entonces, aquí a su izquierda en la pantalla tenemos en el número 1 el castillo de Edimburgo, que por supuesto vamos a mencionar en un ratito más, y tenemos la Royal Mile, ¿verdad? Que es esta avenida que conecta a el castillo con el palacio de Holyrood House, o Holyrood, ¿no? Y por otro lado tenemos esta otra avenida, la Princess Street, que también es muy importante y sobre la cual también hay monumentos. Entonces, muchos de estos importantes monumentos están o en la Royal Mile o en la Princess Street, ¿sí? Y de un lado al otro, bueno, pues se puede recorrer fácilmente, es una milla, ciertamente, la Royal Mile es exactamente 1.8 kilómetros, ¿sí? Y ahí pues tenemos, digamos, esta concentración. Pero no solamente ahí en la Royal Mile, pues como ustedes ya pueden ir viendo, ¿verdad? Está, por ejemplo, la catedral, la casa de John Knox, el Cannon Gate, de todo esto vamos a hablar ahorita, pero también, pues caminando por ahí, uno encuentra tiendas, artistas callejeros, restaurantes, etcétera. Aquí tenemos este otro planito para que lo veamos también desde otro punto de vista. Por ejemplo, nosotros acabamos de mencionar ahorita el monumento a Sir Walter Scott, ¿no? Entonces está sobre la Princess Street, ahí está esta callecita. Y de este otro lado, aquí está la Royal Mile o High Street, viene el castillo y conecta al otro lado con Holyrood Palace o House, ¿no? Holyrood House. Bien, entonces aquí está Calton Hill. Estoy mencionando los nombres para que nos ubiquemos más o menos
dónde están algunas cosas que vamos a mencionar ahorita, pues para que ustedes vayan viendo, ¿no? El Arthur Seat también, aquí está. Todos son sitios muy interesantes, ya vamos a ver algunas de sus historias. Vamos a comentar algunos sitios precisamente que están en la Royal Mile. Aquí tenemos esta vista aérea de Edimburgo. Miren, acá donde está mi cursor, hacia arriba en su pantalla, está el castillo, ¿no? Y entonces se ven las dos arterias, ¿cierto? Que estábamos observando ahorita en el mapa, solo que lo estamos viendo, digamos, como desde el Holyrood House, ¿no? Hacia el castillo, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver que a lo largo entonces de estas dos arterias encontramos pues de los monumentos más importantes. Decíamos que conecta el castillo con Holyrood House. Uno de estos monumentos muy interesantes, por supuesto, que no pueden faltar cuando uno visita alguna ciudad, pues son las iglesias, las catedrales, y esta es precisamente pues una de las más importantes, la Catedral de St. Giles, también de estilo gótico, es el edificio religioso más antiguo de Edimburgo. Fue construido originalmente hacia el siglo XII y también se considera que es la iglesia madre del presbiterianismo. Ustedes saben, o si no, pues les cuento, ¿verdad? Que tras la reforma de Lutero, empezaron a surgir diversas denominaciones del cristianismo reformado y pues una de estas importantes corrientes fue el calvinismo. Y de, digamos, el calvinismo deriva la iglesia presbiteriana, que fue, digamos, la modalidad que llegó y pegó en Escocia, ¿sí? Entonces, no es la anglicana como en Inglaterra, ¿no? Sino ellos tienen esta denominación. Y fue la batalla dura, ¿no? O sea, esto también fue un cambio más o menos complejo. En todo caso, la iglesia fue reconstruida hacia el siglo XV porque, pues como sucedía habitualmente en aquellos tiempos, hubo un incendio y entonces, pues eso estuvo tremendo. El incendio asoló gran parte de la ciudad porque estas construcciones, pues eran muchas en madera, solamente algunos edificios, algunos sí, lugares importantes se construían con piedra, como por ejemplo el castillo, ¿no? De Edimburgo, que originalmente también fue un fuerte construido en madera y luego, bueno, pues ya como un castillo de defensa, también se le incorporaron las partes, las construcciones en piedra. Pero este incendio entonces fue hacia 1385 y hubo necesidad pues de reconstruir varias cosas. Tiene una inconfundible aguja en forma de corona, ahí espero que ustedes lo puedan apreciar en su pantalla, y San Gil o San Egidio es el santo auxiliar y patrono de Edimburgo, en honor al cual pues fue nombrada esta iglesia. Entonces, tenemos esta otra imagen, un poco viejita, ¿verdad? Pero para que tengamos otra perspectiva del edificio. Y vamos entrando en esos detalles curiosos que tiene Edimburgo. A lo mejor alguno de ustedes que ya haya estado por allá nos puede contar al final de la charla qué es lo que vio, porque ahí tienen un gesto como interesante, una tradición. Este es el Heart of Midlothian, ¿sí? Y es un mosaico, como ustedes ven que está en la calle, está en el suelo, muy cerquita de la catedral, pero lo que nos está indicando este mosaico es la ubicación exacta en donde estuvo el Talbot, que fue la cárcel de Edimburgo. Entonces, bueno, hay una tradición de pasar por ahí y hacer un gesto ahí en el corazón, ¿verdad? Entonces, ahí tienen también una tradición. ¿Alguien sabe qué pasa ahí en ese sitio? ¿No? Lo escupen. Pasan y ahí. Bueno, pues ese es uno de los lugares ahí por los que uno va encontrando caminando por las calles del centro de Edimburgo. Otra
otra cosa interesante es el Canongate Kirk, o el cementerio del Canongate, básicamente. Canongate ha sido también un lugar de inspiración para novelas misteriosas, oscuras, dicen algunos textos. Originalmente Canongate era como un barrio, bueno, barrio plebeyo, pero además como un barrio de mala fama. Y sin duda ahora se ha convertido en uno de los atractivos imprescindibles, ¿verdad? Porque alberga, entre otras cosas, entre otras tumbas, la tumba de Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Y también, bueno, la portada de su iglesia es también de llamar la atención. El cementerio tiene un origen aproximado, o sea, se puede datar hacia el siglo XVII y ha sido utilizado por los habitantes de la ciudad durante más de 250 años, concretamente desde ese momento y hasta mediados del siglo XX. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar la tumba, el lugar de descanso de Adam Smith, que, por cierto, porque esto también es otra cosa, Edimburgo, pues Escocia, pero Edimburgo también está poblada por el recuerdo de estos importantes personajes que ha dado para la historia. Pues nada más y nada menos tenemos aquí a dos de ellos. Adam Smith, ¿no? Este padre de la economía, padre del liberalismo económico, y David Hume, importantes representantes de la ilustración escocesa. Y fíjense ustedes que nosotros cuando hablamos de ilustración siempre estamos pensando en Francia, ¿sí? En los ilustrados franceses, pero pues también les comento que en Inglaterra y bueno, en Escocia, pues hubo importantes personajes. Además, para que recordemos a dos de ellos, pues Adam Smith y David Hume, y los menciono porque son personajes que encontramos referencias caminando en la ciudad, ¿sí? Pero antes de irnos del tema de los cementerios, aquí les va el otro detalle, porque hay otro famoso cementerio en Edimburgo, que es el cementerio de Greyfriars. Aquí vemos en pantalla esta, eh, como este letrero, ¿verdad? Que está a la entrada del cementerio. Tiene también sus historias diversas, el cementerio. Por un lado, es muy famoso por Bobby, que es un personaje muy querido, fue un perrito que se quedó durante muchos años a acompañar a su amo en su tumba. O sea, se murió su amo y él se quedó ahí. Entonces la gente lo adoptó y le daba de comer y todo, pero fueron como 14 años que vivió Bobby allí en el cementerio. Luego la gente quería pues enterrarlo en el cementerio, la alcaldía, o sea, se armó un borlote, porque pues como el perro va a estar enterrado en Campo Santo. Y luego también había ahí como permisos de la alcaldía, total, de que la comunidad se organizó para que Bobby pudiera descansar junto a su amo. Entonces, esa es una historia, por un lado. Y luego, cerquita ahí de la entrada está pues la estatua de Bobby, y hay una tradición también, de que si uno va y le pica la nariz ahí a la estatua de Bobby, que de hecho, si, cuando ustedes vayan y se acerquen y la miren, se van a dar cuenta de que la naricita está como pulidita, tiene un diferente color, porque toda la gente pasa y le toca la nariz a Bobby, que es como para la buena suerte, por supuesto, ¿no? Entonces, este es uno de los atractivos del cementerio de Greyfriars, pero imagínense que, decíamos, Edimburgo tiene también esta otra parte, pues para los que les guste el tema, ¿verdad? De lo paranormal, también tiene este otro aspecto, ¿no? Y es que hay un sitio, ¿verdad? Que también en el cementerio está relacionado con una historia ahí medio, pues, trágica, ¿verdad? Que se llevó a cabo un juicio como sumario a un grupo de presbiterianos, pero que estaban profesando como una variante del presbiterianismo, total de que eran bastantes personas y fueron ajusticiadas. Y luego en una parte de este cementerio, pues ahora resulta que hay como actividad extraña, paranormal. Pero imagínense que no es la actividad, o sea, de lo que se ha deducido, ¿verdad? Yo no lo voy a comprobar,
pero de lo que se ha podido identificar que no es de ninguno de los ajusticiados, sino que es del abogado que tiene la tumba allá adentro, que en algún momento lo molestaron, ¿verdad? Le molestaron la tumba y bueno, parece que desde entonces el fantasma del abogado que mandó a la cárcel a buena parte de esa gente, pues está como medio molesto, ¿no? Entonces, ahí incluso el ayuntamiento cerró esa parte de acceso para por si acaso, ¿verdad? Entonces, pues ahí les dejo esta sugerencia de estos temas que también son cotidianos en Edimburgo, porque mucha gente se sabe todas estas historias por si es de su interés. Y entonces nos regresamos precisamente a nuestros monumentos y aquí está David Hume. Por eso es que yo les decía que estos personajes están presentes en la ciudad y esta estatua también tiene su tradición. Entonces el monumento a David Hume, pues uno podría decir, no, pues no tiene, hay como mucho de particular, excepto por un detalle, ¿verdad? Si ustedes observan, el pie derecho de David Hume tiene también como un color ligeramente distinto, porque hay una tradición en la que se dice que sobre todo los estudiantes que van a tener un examen importante, si le frotan el dedo gordo del pie a David Hume, seguramente tendrán buena suerte en los exámenes o en sus estudios. Y este monumento, esta estatua, se encuentra en el exterior del High Court. Entonces, pues cuando pasemos por ahí, pues ahí vamos a encontrarnos con David Hume. Y si andan ustedes preparando algún examen, pues no olviden frotarle ahí la patita al señor Hume. Seguimos también caminando por las calles de Edimburgo y vamos a llegar a otro lugar importante, histórico, pues no solamente de la ciudad, sino de Escocia, ¿no? Es la casa, como ustedes pueden apreciar, pintoresca, ¿verdad? En donde se hospedó por algún tiempo John Knox. Esta casa fue construida hacia 1490 y está precisamente relacionada con el personaje de John Knox, que recuerden, fue un importante predicador, el fundador, de hecho, de la iglesia presbiteriana, ¿no? Que ya les comentaba yo hace un momentito. Pero el tema con John Knox estuvo peleadísimo con María Estuardo, la trágica María Estuardo, de quien hablaremos también en un momentito más. Y bueno, pues él estuvo viviendo en esta casa, ¿verdad? Durante algún tiempo. No vivió toda su vida, pero sí estuvo ahí un rato, más o menos en 1572 y hasta su fallecimiento, fueron unos cuantos años. Es una casa museo ahí en la Royal Mile, entonces, bueno, pues en dirección hacia Holyrood House, ahí podemos hacer una parada y visitar la casa museo en donde se hospedó John Knox por algún tiempo. Otro punto también interesante es la Casa del Parlamento. Aquí lo que hay que tener también presente un poco es algunos momentos, ¿verdad?, importantes de la historia de Escocia, cuando fue la sede del poder legislativo escocés antes de su unión con el de Inglaterra, pues ahí se constituyó, digamos, el Parlamento, ¿no? Actualmente estos edificios alberga a la Corte Suprema de Escocia, que está localizado, pues sí, ahí en la Ciudad Vieja y muy cerquita de la Royal Mile. También ahí como a un ladito de la catedral, pues podemos pasar a visitar esta Casa del Parlamento. A lo largo de pues, este trayecto vamos a encontrar otras cositas, porque caminando por estas calles, uno dice, bueno, pues uno va mirando así como de frente, caminando recto, pero imagínense que, nada más que si nos toca
recordar que estas ciudades antiguas originalmente estuvieron amuralladas. Entonces, hay como huequitos, ¿verdad? Como callejoncitos. Hay unos 80 más o menos callejones eh, que se conocen como closets, pues son como pasadizos cubiertos, y los pens, que son estos callejoncitos. Y también algunos de estos se pueden visitar, algunos de estos también tienen sus propias historias. Y esos callejones también nos recuerdan cuando la ciudad estaba amurallada, pero ¿qué era ahí el tema? Pues que la gente quería vivir dentro de la muralla para estar más seguros. Entonces eso significaba que la distancia entre una calle y la otra se acortaba cada vez más. Precisamente ese fue, digamos, uno de los motivos por los que se empezó hacia el siglo XVIII a mirar la posibilidad de construir o de ampliar la ciudad, ¿verdad? Que va a ser como el origen, el surgimiento de la ciudad nueva de Edimburgo, porque había tal cantidad de gente, de hacinamiento, que pues esto no era posible. Durante mucho tiempo, además, Edimburgo, fíjense que tuvo problemas, como muchas otras ciudades en el pasado, de los desechos. Entonces, la gente echaba los desechos a la calle, y esto generaba también pues malos olores, etcétera. Entonces había que buscarle una forma de mejorar las cosas, y hacia el siglo XVIII fue que esto se fue pensando en ampliar para también darle salida a buena parte de esa población que estaba como apeñuscada ahí adentro, ¿no? Entonces, vamos viendo, seguimos en nuestro recorrido. Eh, Ahora nos vamos a dirigir, ¿verdad? Hacia aquí Calton Hill. Vamos a ver también que ahí hay unos monumentos interesantes con unas vistas espectaculares en la colina Calton. Está situada pues ahí, como ustedes ven, en el centro prácticamente de Edimburgo. Ahí en la elevación, ¿no? Que uno sube tantito, pues aparte de mirar a la ciudad, que tenemos esta vista, fíjense, ojo, ahí a su izquierda en la pantalla, el reloj también, porque este reloj también es una como postal, una imagen emblemática de Edimburgo, ¿sí? Entonces, pero ahí en la colina Calton, entonces hay varios monumentos que ver. Por ejemplo, tenemos el Monumento Nacional de Escocia, que también tiene su historia. Pues imagínense que esto quería ser un gran edificio, como ustedes podrán imaginarse, ¿no? De estilo griego, una cosa magnífica. Y resulta que el ayuntamiento, la gente del ayuntamiento se fue gastando la plata. Entonces construían una columna, le ponían una piedrita y se gastaban la plata y se gastaban la plata, de manera que solo al final quedó esto. O sea, es un edificio, un monumento inconcluso, en donde se dice que todo el resto de la plata se la gastaron en whisky. Bueno, esa es una historia, eh, pero lo cierto es que se ha convertido también en un referente. Pues uno va ahí a la colina Calton, puede ver el museo, el monumento nacional, y pues hay también un monumento a Nelson, por ejemplo, al capitán Nelson. Es en todo caso un sitio en donde la gente va para observar, por supuesto, sus monumentos, pero para tener esas vistas espectaculares. Es un sitio panorámico para ver a la ciudad, ¿no? Y está pues ahí a muy poquita distancia, como veíamos en el planito, de la Princess Street. Y precisamente, hablando de la Princess Street, también en esta vía, en esta gran calzada, que es, pues decíamos, de las dos principales que tiene la ciudad, la parte vieja particularmente, ahí también encontramos en la Princess Street, pues, centros comerciales. Ahí es como un sitio también muy adecuado para ir de compras, pero tiene, por otro lado, estos hermosos jardines que son conocidos como los Princess
Street Gardens, que son espectaculares. Miren ustedes la cantidad de banquitas para que la gente, pues en un día que tenga un clima aceptable, ¿verdad? Que está medio fresquito, que no está lloviendo tanto, que sale el sol, pues sale el sol, todo el mundo para afuera, se puedan ahí sentar y pues apreciar de las vistas también muy bonitas que tienen del castillo. Tiene un reloj floral que se considera el más antiguo también. Entonces, los jardines de la Princess Street también son muy lindos para visitar, para caminar por ahí, para ver esa parte de la ciudad. Y pues mencionábamos, hablando de relojes, ¿verdad? Que este es uno de los edificios emblemáticos, como del perfil que vemos varias veces de la ciudad de Edimburgo. O sea, si uno piensa en Edimburgo, sale por supuesto el castillo, pero también esta estampa, ¿verdad? Sin duda, pues este reloj llama mucho la atención, está en lo alto de la torre del actual Hotel Balmoral. Tiene 58 metros de altura y se puede apreciar muy bien desde diferentes puntos, particularmente desde Calton Hill, ¿no? Como veíamos hace un momentito en la diapositiva. Ahora, este reloj, como varias otras cosas de la ciudad, tiene también ahí su detalle, ¿sí? Imagínense que este reloj nunca da la hora exacta. Siempre tiene una diferencia de 3 minutos, por lo menos. Esto se debe probablemente a un defecto. Parece ser que las manecillas no están del todo sincronizadas y que esto ya, o sea, ese desfase de 3 minutos que viene sucediendo más o menos desde 1902, pero ¿por qué no lo han arreglado? Uno dice, pues esto puede ser muy sencillo, ¿no? Pues lo ajustan a la hora y listo. El reloj se ajusta para que sea la hora exacta solamente una vez al año y luego lo dejan otra vez que vuelva a tener su diferencia de 3 minutos. Se ajusta solo para las fiestas de Año Nuevo. Pues ahí sí tiene que tocar la hora adecuadamente. Y no lo hacen para los otros días del año porque, ¿no? Hay una también historia sobre que esos 3 minutos pues eran para que los amantes tuvieran más tiempo para despedirse. Pues ahí dejamos esa historia también del reloj de Escocia, del Hotel Balmoral. Aquí tenemos pues estas imágenes, ¿no? Muy emblemáticas de Edimburgo. Lo vemos desde otra perspectiva y aquí también. Mencionábamos también y veíamos en nuestro planito el asiento de Arturo, ¿sí? Está situado frente al Palacio de Holyrood y es también un lugar muy especial, muy agradable, porque ahí uno puede hacer pues incluso una caminata. Imagínense, está en la ciudad y se puede hacer perfectamente una caminata en ascenso. Eso sí, tiene que tener usted así medio buena condición, más o menos calculando 1 hora y media, 2 horas, eh, y pues subir al monumento es como un pequeño trozo de la campiña de las tierras altas llevado ahí al mero corazón de la ciudad. Es un antiguo volcán y tiene una altura de unos 250 metros. La recompensa, en todo caso, pues es el paisaje, ¿verdad? Que nos da el panorama que tenemos de la ciudad al llegar arriba. Entonces, este es otro punto de Edimburgo que vale la pena visitar. Hay otros barrios también muy interesantes, por ejemplo, Teandillas, que guardan todavía más, que no son tan turísticos, pero y que guardan como este aire todavía del antiguo Edimburgo. Entonces, también cerquita del centro podemos ir a visitar este barrio de Andillas y caminar, ¿no? Por estos senderitos que hay entre las calles y que van bordeando algunos de estos riachuelos.
Y por supuesto, pues no podíamos hablar de Edimburgo sin que habláramos del castillo, que también es una parte importantísima de la historia de la ciudad, pero de Escocia, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a centrar un poquito más en este castillo y en los personajes relacionados con él, y pues para eso tenemos que hablar un poquito de historia. Recordemos entonces que el Reino de Escocia se conformó hacia finales del siglo IX. Esto fue, a ver, aquí tenemos, nada más para que nos vayamos ubicando, aquí en la imagen a su derecha donde está mi cursor, pues ahí está Edimburgo. Glasgow, que es también otra ciudad importante, y Stirling, ¿sí? Entonces ahí, estas tres, es importante ahí como ubicarlas. Las Highlands están aquí hacia arriba en su pantalla, en la parte verde. Ahí está esa otra parte de Escocia. Entonces, este reino escocés pues surge de la unión de los pictos y de los escoceses. Los pictos, pues para los que no se acuerden, eran esos celtas, pero eran, digamos, ya una unión de celtas con algún otro pueblo que le hicieron resistencia a los romanos. Bueno, no fue resistencia, fue la resistencia a los romanos. Eso no hubo forma, ¿no? Con los pictos. Eran unos guerreros tremendos, y entonces por eso el muro de Adriano, ¿no? Porque hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces luego se querían hacer más hacia el norte los romanos y no había manera, o sea, ellos defendieron los pictos durante mucho tiempo su territorio. Y luego, pues entonces, a través de Irlanda empezaron también a llegar más gentes, ¿no? De manera que pues, esto se va conformando en una nueva población, una población de tradición celta. Gales, Irlanda y Escocia forman, digamos, como una línea. Cada quien tiene su identidad y ellos tienen como su personalidad propia, muy arraigada a sus tradiciones, etcétera. Pero sí hay como un continuo, ¿no? En esa línea, que hubo intercambio de población, migración entre estos lugares, por supuesto también en Inglaterra, pero Inglaterra es distinta, ¿no? Por también la historia que ha tenido. En todo caso, vemos que ya Escocia va a ir tomando poco a poco su propia identidad, se va a ir conformando como un reino que le va a costar mucho trabajo también mantener su independencia a lo largo de los siglos. Bueno, pues todo esto, mis queridos amigos y amigas, está relacionado, sí señores, con el castillo de Edimburgo. Durante la Alta Edad Media, en el periodo conocido como periodo anglosajón, o sea, ¿se acuerdan, no? Y se fueron los romanos y llegaron los anglos, los sajones y los jutos. Entonces ahí se empezaron a organizar. Fue un periodo bastante confuso, no hay mucha documentación, pero digamos es un periodo de tiempo que se conoce así en la Alta Edad Media, particularmente como el periodo anglosajón. Bueno, entonces se conformaron varios reinos y entre ellos el de o sea, Northumbria, al norte del río Humber. Hay, digamos, la fundación propiamente de Edimburgo se da precisamente cuando el rey Edwin de Northumbria, por varias victorias que va a tener, ¿verdad? Enfrentado con otros diferentes reyes, se bautiza en el 627. Y luego, en agradecimiento y reconocimiento, todo esto por el favor que le había hecho Dios, bueno, pues él se ha convertido al cristianismo. Y otra de las cosas que hizo Edwin fue precisamente mandar construir una fortaleza ahí en el estuario de Forth, en donde surge precisamente o surgirá a partir de esta fundación, pues esta pequeña población de Edimburgo, ¿sí? La ciudad de Edwin, el burgo, ¿no? De Edwin. Y así es que vamos viendo que el castillo, que es también una de estas imágenes emblemáticas de la ciudad,
se levanta en una colina que también es un antiguo volcán, ¿sí? Es el Castle Rock, el sitio elegido para construir esta fortaleza que pues se buscaba que fuera un lugar de fácil defensa y desde el cual pues, se pudiera dominar adecuadamente todo el panorama, ¿verdad? Entonces, el actual castillo es el resultado de estos diferentes episodios complejos de la historia de Escocia, porque imagínense ustedes, empieza pues como una fortaleza. Recuerden que los castillos en general, o sea, nosotros ahora decimos castillo y nos imaginamos una residencia pues muy chévere, lujosa. No, ese sería más bien un palacio. Los castillos en la Edad Media surgen como fortalezas, ¿no? Para la defensa. Entonces, no eran pues lugares como muy cómodos para vivir, porque de lo que se trataba era que ahí se pudieran guardar las armas, pues, ¿no? Que pudieran estar listos los soldados, etcétera. Entonces, originalmente los castillos son lugares incómodos para residir y ya con el tiempo se van a ir adecuando. Entonces, lo mismo pasa con el castillo de Edimburgo, que lo primero que es, pues, es una fortaleza militar. Después, efectivamente, va a ser también una residencia real y seguirá siendo incómodo, pues imagínense que María Estuardo se quejaba terrible del frío que hacía allá adentro y de lo oscuro que era, entonces no le gustaba mucho, ¿no? Pero pues era así. Fue, por supuesto, prisión, almacén, el castillo, y finalmente, como es ahora, monumento nacional, en donde pues ahí se resguardan diferentes colecciones, entre ellas las joyas de Escocia. Entonces uno puede ir, además de las historias propias, como mencionaba Juliana hace un momentito al inicio, pues que también tiene sus leyendas y sus fantasmas, porque en Escocia hay, y particularmente en Edimburgo, hay muchas historias de este tipo. En todo caso, nosotros volvemos a la historia de nuestro castillo, que imagínenselo, fue asediado y atacado varias veces a lo largo del tiempo, disputado. ¿Con quién tuvo problemas Escocia? Decíamos, con Inglaterra. Entonces, entre ingleses y escoceses que se van a dar durísimo durante mucho tiempo, pues resulta que el castillo se convierte en eso, ¿verdad? Principalmente en un símbolo de todas las luchas y la defensa de la identidad de esta nación escocesa. Eh, Muy seguramente el sitio ya debió haber estado habitado antes incluso de la llegada de los romanos, ¿no? Muy probablemente por pobladores celtas. Y también es muy probable que haya habido una primitiva torre de vigilancia. O sea, este sitio ya había sido identificado desde hace mucho tiempo como lugar adecuado para vigilar, ¿no? Para tener todo el dominio del panorama a la redonda. No tenemos muchas referencias de Castle Rock durante la Alta Edad Media, sin embargo, pues se sabe que esta fortificación, ¿verdad? Ya pues servía, ya digamos tenía cierta importancia hacia el siglo XI, cuando se da la muerte del rey escocés Malcolm III. Y luego lo sucede su hijo David, ¿verdad? Que va ahí a tener importantes eventos ya en el castillo. El otro edificio, ahí mismo, en el castillo, arriba, encontramos la capilla de Santa Margarita. Y este edificio es bien importante, aunque lo vean ustedes muy sencillo, muy austero, es importante porque se trata de la construcción más antigua de Edimburgo y conserva, pues hasta donde hemos encontrado las referencias, su forma original. Pues ahí está en la cima. Esta capillita de Santa Margarita data del siglo XII, es de estilo románico y pues la historia, ¿verdad? Porque todos estos lugares tienen su historia, nos dice que Margarita, que fue la esposa inglesa de Malcolm III,
llevó una vida ejemplar, una vida piadosa, y por supuesto pues es santa, ¿no? Santa Margarita. Pero resulta que pues Margarita, antes de ser santa, recibe la noticia de que su esposo ha muerto en batalla en el 1093. Y dice la leyenda que Margarita pues muere al poco tiempo de la pena, del dolor que le causó la pérdida de su esposo. Entonces, pues aquí tenemos la capilla de Santa Margarita que podemos encontrar ahí arriba en este sitio y que conserva su forma original. Otro detalle interesante, también relacionado con el castillo, con los reyes escoceses y con los reyes ingleses, es la piedra de Scone. Bueno, esta piedra ha hecho giras, o sea, entre Escocia e Inglaterra. Es una piedra, o sea, literal, es una piedra que se ha considerado por la tradición escocesa como una piedra sagrada. ¿Sí? Es la piedra de Scone o piedra del destino. Y sobre esa piedra, los reyes escoceses eran coronados de acuerdo con un rito celta desde hacía mucho tiempo, ¿sí? Recibe su nombre de la piedra de Scone porque estuvo también resguardada en una abadía, la abadía de Scone. Pero la piedra tiene una historia increíble, ¿no? O sea, imagínense, les cuento un detalle, y es que se dice que una hija egipcia de Akenatón y de Nefertiti, ¿sí? Terminó en Escocia, ¿no? Y se llevó consigo la piedra. Bueno, para que tengan ustedes una idea de lo interesante que puede llegar a ser la historia de algunos de estos objetos que son pues fundamentales para la tradición escocesa, pero no solo escocesa, ¿verdad? Porque la piedra de Stone se la llevaron a Westminster, o sea, para que ahí, cuando sucede la coronación de los reyes, como el caso, como sucedió con la reina Isabel II, se mete en ese huequito ahí colocado en la silla de la coronación, y entonces ahí el nuevo o la nueva monarca toma asiento y recibe todas las insignias. Bueno, esa piedra había terminado en Westminster porque se la robaron los ingleses. Entonces luego había que devolverla. Pues eso sucedió apenas en 1996, cuando, bueno, creo que estaba John Mayer en ese entonces, se hizo digamos, la devolución oficial de la piedra. Simplemente los ingleses le pidieron a los escoceses que cuando hubiera una coronación, pues entonces que la prestaran para que se pudiera también llevar a cabo el rito. Fíjense, importante, ¿no? Los símbolos. Esto entonces, porque el culpable de que la piedra de Scone hubiera terminado en Westminster es nada más y nada menos que Eduardo Piernas Largas. Aquí vamos a entrar a mencionar algunos personajes que a lo mejor para nosotros pues nos resultan más o menos familiares por esta película, la de Braveheart, ¿no? La de Corazón Valiente. Y pues Eduardo, Piernas Largas, el rey inglés, ¿sí? Él inicia una época bien complicada para Escocia, esto más o menos en el 1286, como lo mencionamos ahí en la pantalla. En Escocia muere el rey Alejandro III sin herederos para sucederlo. Y entonces, pues parecía que tenía una nieta en Noruega, pues la mandaron llamar y resulta que la muchachita murió en el camino de Noruega a Escocia, y pues esto crea como un impasse, ¿verdad? Un hueco ahí de poder que Inglaterra quiere aprovechar para pues dominar, o sea, extender su dominio hacia el territorio escocés. Entonces, Eduardo Piernas Largas va a nombrar a gobernantes títeres, va a tratar de sobornar y chantajear a los diferentes nobles del reino escocés, pues para que le rindan vasallaje, ¿verdad? Y esto es como formalmente el inicio de todos estos conflictos que va a haber entre los escoceses y los ingleses.
los escoceses defendiendo su independencia, ¿cierto? Y, por supuesto, es el momento cuando aparecen los nombres de William Wallace y de Robert Bruce, que van a ser, este es Piernas Largas, aquí el que aparece en su pantalla a la izquierda, contra William Wallace. Fíjense qué distinto, ¿no? O sea, este es pues un grabado posterior, por supuesto, ¿no? Pero que digamos, la fisonomía de Wallace es como bastante diferente a como la conocimos en la película, pues es también una interpretación. Entonces, Piernas Largas contra uno de los hombres más importantes de la resistencia de Escocia, que efectivamente fue William Wallace. Esta, por ejemplo, es la espada de William Wallace, que está celosamente resguardada, está muy, muy cuidada, pero bueno, ahí tenemos una imagen de que se conserva la espada de William Wallace, por ejemplo. El castillo de Edimburgo pues fue tomado por las fuerzas inglesas de Eduardo y permaneció en poder inglés durante al menos 12 años, ¿sí? Como mencionábamos en una diapositiva anterior. Este rey fue muy difícil para Escocia. Estaba efectivamente Eduardo Piernas Largas mucho mejor preparado, era mucho más ambicioso y mucho más inteligente de lo que habían sido incluso sus antecesores. Entonces era, digamos, un rey difícil y sin embargo, fíjense, Escocia tuvo pues la suerte de que no solamente tuviera un líder, como lo fue William Wallace, sino dos importantes líderes de la resistencia, ¿sí? Wallace, que va a ser este líder, nació alrededor del 1270 y fue ejecutado en 1305. ¿Sí? Hubo, digamos, varios enfrentamientos y Wallace efectivamente le pues, infligió una derrota a los ingleses ahí en Stirling, ¿no? Que por eso lo veíamos en el mapita, sino aquí lo volvemos a ver, en donde hay un monumento que recuerda precisamente la batalla de William Wallace en contra de los ingleses. O sea, aquí vemos nuestro mapita y aquí nuevamente Stirling. Entonces, bueno, Robert Bruce, decíamos, es el otro importante personaje. Y este rostro que ven ustedes en la pantalla es la reconstrucción, sí, que han hecho especialistas al respecto de cómo debió haber lucido este rey, Robert Bruce. Pues entonces, una vez que Wallace es ejecutado en 1305, Robert Bruce es de hecho quien se queda pues al frente de la defensa de la independencia o de la resistencia escocesa ante los ingleses. No se sabe a ciencia cierta, no se sabe muy bien cuál era la posición que tenía Robert Bruce con respecto a William Wallace. Incluso en la película está como entre azul y buenas noches, ¿no? Como que sí lo admira y lo sigue, pero lo traiciona y bueno, más o menos parece que es así. Probablemente al inicio lo apoyó y luego lo traicionó. En todo caso, Robert Bruce es efectivamente un importante personaje, él y su hermano también. Bruce fue educado en Inglaterra y sin embargo, una vez que se da todo este movimiento, recibe un importantísimo apoyo de su pueblo y el 25 de marzo de 1306 fue coronado como rey de Escocia y va a seguir combatiendo contra los ingleses, va a seguir luchando contra Eduardo Piernas Largas hasta la muerte de este rey. Y luego Robert Bruce va a tomar Edimburgo y, por supuesto, pues toma el castillo, ¿verdad? Y de hecho va a ser Bruce quien consolide la independencia de Escocia. Aquí vemos en la pantalla la gran puerta de acceso al castillo y está flanqueada la entrada precisamente por las esculturas, por las figuras de estos dos defensores de la independencia de Escocia, Robert Bruce y William Wallace. Entonces, cuando ustedes vayan a visitar el castillo de Edimburgo, pues ahí van a estar
estos dos personajes y estos detalles, pues para que ustedes sepan más o menos qué fue, ¿cierto?, lo que pasó en ese momento. El 4 de mayo de 1328, mediante un tratado, como lo mencionamos ahí en la imagen, el Tratado de Northampton, Inglaterra reconoció a Escocia como país independiente. Entonces vean que no fue fácil para Escocia. El castillo, entonces, aquí vemos el árbol genealógico. Ay, un segundito. ¿Sí? La casa fundada por Bruce, vamos a ver aquí su descendencia. Esto es importante, pues no vamos a ver por supuesto a todos, pero sí lo que quiero es que vayan viendo la línea, porque descendiente directa va a ser María Estuardo, y luego su hijo, Jacobo VI, que ya va a ser rey de Escocia y rey de Inglaterra, ¿verdad? Entonces aquí nada más es para que veamos la línea de la familia Estuardo, que entronca en algún momento con la familia Bruce. Decíamos entonces el castillo va a ser recuperado por los escoceses y luego tras la muerte de Robert Bruce, que sucedió en 1329, Inglaterra otra vez ve la oportunidad de intentar dominar la región y toma el castillo. Y esta es la historia, o sea, digamos, por eso es un símbolo tan importante de Escocia, ¿no? Porque ahí se debatían no solamente el castillo, sino imagínense, tomaba usted el castillo y entonces tomaba la ciudad, y tomar la ciudad de Edimburgo, pues era ya prácticamente tomar Escocia, ¿no? Entonces había que defender eso a como diera lugar. Todo esto sucede en el marco, entonces, de esto que se conoce, de este periodo, como las guerras de independencia, ¿sí? Luchas que dio Escocia para mantenerse libre, ¿sí? En la pantalla ahí vemos a su izquierda al rey David II, que fue quien sucedió a Robert Bruce, y él se va a encargar de conservar el castillo a como dé lugar, ¿sí? Y repararlo, porque además, imagínense, después de tanto esto y lo otro, pues el castillo ya estaba un poquito maltrecho. Entonces, va a ser David II, o David II, ¿verdad?, quien lo tome como residencia real y lo vaya acondicionando para tal efecto. Entonces, porque decíamos, son originalmente fortificaciones de defensa, entonces son bien incómodas, pero ya David II lo va adecuando, más o menos, ¿sí? Esto estamos en el siglo XIV, porque David II muere hacia 1371. Y miren ya todo lo que ha pasado con ese castillo. Luego, imagínense que, pues dentro de todas estas historias que tiene el castillo, pues para contarles algo, resulta que, pues, hubo hechos así medio truculentos, ¿no? O sea, en toda esta larga historia de batallas y unos y otros, pues también hay otros hechos ahí que se cuentan y que pues uno va y visita y se los cuenta. Resulta que hubo un conflicto entre familias. Ustedes recordarán que ahí los escoceses están, digamos, divididos como en linajes de diferentes grupos, y una de estas importantes familias, los Douglas, dos de sus representantes que fueron invitados a cenar al castillo para arreglar una diferencia, pues murieron en el marco de una cena que se ofreció ahí. Este hecho en donde mueren estas personas, estos dos señores de la familia Douglas, muy poderosa en aquel momento hacia el siglo XV, se conoce como el Black Dinner. Entonces, bueno, esto sucedió ahí y pues claro, se dice también que es que las almas de estos señores siguen vagando por el castillo. En todo caso, va a ser residencia desde David II hasta mediados también de este siglo, del siglo XV, porque la realeza pues buscaba otras residencias, ¿no? Y el castillo de Holyrood, que está relativamente cerquita, pues el palacio de Holyrood, mejor dicho, pues empezaba también a mirarse ya como un lugar más apropiado
para los reyes. Y así, pues, llegamos también a este momento en el cual el castillo también es protagonista, porque va a ser el hogar, ¿sí?, donde vivió María Estuardo. María Estuardo de Escocia, aquí la vemos a su izquierda en la pantalla, va a tener muchos problemas. María va a tener muchos problemas, pero va a estar confrontada con su prima Isabel Tudor, ¿no? La reina Isabel I. Entonces, la historia de María también es interesante, por lo menos para que ustedes la recuerden, tengan una mejor idea. María Tudor va a morir en el cadalso a los 42 años, ¿sí? Perdónenme, aquí me estoy cuatrapeando. María Tudor, la hermanastra de Isabel, va a ser reina de Inglaterra. Ella era católica, va a tener una lucha, una confrontación muy fuerte con los protestantes, porque María Tudor quería que Inglaterra volviera al catolicismo. María Tudor estuvo incluso casada con Felipe II de España, un matrimonio que, o sea, que no pasó nada. Felipe se devolvió a España. María fue, digamos, una reina muy dura, que hizo muchas persecuciones en contra de los protestantes y tiene también su apodo, ¿no? Le dicen Bloody Mary, y la bebida, ¿no? Como el cóctel, bueno, pues también recuerda a este personaje, María Tudor, hermanastra de Isabel, que va a ser reina de Inglaterra. Entonces, es María Tudor quien va a morir en 1558, por lo cual Isabel pues puede acceder, no sin algunas dificultades, pero accede al trono de Inglaterra. Isabel es la última reina de la casa Tudor, porque, pues como ustedes recordarán, ella no se casó y no tuvo descendencia. Entonces, bueno, Isabel asume el control de su país, que estaba muy dividido, muy confrontado por todos estos problemas religiosos que inició su padre, Enrique VIII. Entonces, ahí había diferentes grupos que querían una reforma profunda de Inglaterra, una reforma verdadera, porque es que la iglesia anglicana era prácticamente lo mismo, con mucho boato, con mucha cosa, digamos, y solamente era como que se había separado de Roma. Entonces había quienes abogaban por una reforma de mayor envergadura. Entonces, en todos esos líos estuvo metida Isabel, entre otras cosas, porque ella tuvo varias otras presiones, enfrentamientos con España, etcétera, ¿no? Y resulta que como no se casaba, que como no tenía descendencia, pues siempre había ahí como una espada de Damocles, ¿no?, que pendía sobre su cabeza, de que le pudieran quitar del trono, que pudiera pasar algo, en fin. Y la contrincante, o que se va a convertir en su contrincante, va a ser María Estuardo, ¿sí? Precisamente, de la casa Stuart, va a ser pues esta muchacha la que se va a convertir como en una imagen, con un personaje complejo ya para su prima Isabel Tudor, para la reina Isabel. María, reina de Escocia, fue prácticamente reina desde su nacimiento, ¿sí?, por diversas circunstancias. Ella nace ya como heredera única absoluta del reino de Escocia, descendiente directa, como veíamos, de la casa de Stuart, y va pues entonces a tener una vida muy truculenta, María Estuardo. La madre de María, ven ustedes que era una chica muy linda. Entonces, esta incluso era una de las cosas que se comentaba, ¿no? Que incluso Isabel estaba celosa, Isabel de Inglaterra, porque María Estuardo era muy guapa. Bueno, de manera un poco de chisme. Resulta entonces que la madre de María fue María de Guisa. Entonces aquí vemos el árbol genealógico de María Estuardo.
Por un lado vemos la casa Tudor, o sea, ¿por qué? Esto lo explico porque el hijo de María Estuardo va a terminar reinando en Inglaterra y en Escocia, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo así? Bueno, porque María e Isabel eran primas. Entonces aquí vemos este árbol genealógico. En color como moradito está la casa Tudor. Entonces aquí vemos a Enrique VIII, pero Enrique tenía una hermana, ¿sí? Y entonces de el matrimonio de la hermana viene entonces la descendencia, ¿sí? Ahí tenemos el entronque de las dos familias. María de Guisa, entonces, va a querer que su hija se eduque en la corte real francesa, porque estando muy pequeñita, siendo casi un bebé, María Estuardo fue prometida para uno de los hijos de la Casa de Francia. Entonces, pues para que pudiera educarse y ser una reina adecuada en el futuro, pues era importante que fuera a Francia y ahí mismo creciera. Entonces, esto fue lo que sucedió. María Estuardo, siendo muy pequeñita, la mandaron a Francia a la corte de Enrique II y de su esposa Catalina de Medici, y fue prometida para Francisco, uno de los hijos de este matrimonio. Ahí entonces María de Escocia, María Estuardo, pues crece en una corte refinadísima, eh, como una protegida, porque además era una muchacha muy inteligente, muy despierta, como protegida del rey Enrique II. La educaron con esmero, porque pues estaba destinada no solamente a ser reina de Francia, sino que era reina de Escocia, ¿no? Entonces, bueno, esto fue así como todo súper guau. Decían que hablaba fluidamente por lo menos 4 idiomas, que sabía música, letras, matemáticas, poesía. Bueno, María era una cosa maravillosa, bailaba divino, le gustaban los vestidos lujosos y las joyas y todo exquisito, ¿no? Bueno, y además, pues se le describe así como una muchacha delgada, alta, muy blanca, con el cutis terso, una complexión saludable. Todo esto era importante en aquella época y más, pues, y si en el futuro ella iba a ser consorte, pues, de un rey, era importante que estuviera saludable para que pudiera tener al heredero, ¿cierto? Entonces, María en todo caso pasa los mejores años de su vida y su primera juventud en Francia. Ella estaba destinada a eso, a ser reina, pero ahí, mis queridos amigos y amigas, ¿cuál es el problema que ustedes están viendo? Pues que estaba totalmente alejada de su tierra, o sea, estaba siendo más francesa que escocesa, ¿no? Esto le va a repercutir en el futuro. En 1558 se casa finalmente con Francisco, que era el delfín de Francia, y alcanzan a reinar pues bien poquito, como un año nada más, ¿sí? Porque Enrique II muere en 1559, pero luego Francisco, algo le pasa, sale en mi cacería, parece que le pica un bicho, tiene una infección en el oído donde le pica el bicho y se muere. De por sí Francisco parece que no tenía muy buena salud, que digamos. Entonces, pues como reina de Francia estuvo muy poquito tiempo, 5 minutos. Luego de que muere su esposo, pues tiene que devolverse a su país, porque pues ya que hace allí en Francia, si todo lo que había sucedido, toda esta preparación era para ser reina y luego se enviuda, pues necesita devolverse a Escocia. Y ahí en Escocia es donde realmente pues arranca toda esta historia truculenta de su vida, porque entonces María Estuardo es viuda, ¿no? Llega y no, llega a Escocia y es como llegar a otro mundo, porque ella es pues una princesa francesa prácticamente, es reina de Escocia y es muy católica. Entonces nosotros hemos mencionado hace un ratico que es que en Escocia llegó la iglesia presbiteriana de la mano de John Knox y es una denominación puritana pero severa. Ahí no se andaban con cuentos. Entonces
no quieren ni oler el catolicismo y María es católica, es una cosa. Entonces, ahí ya empieza una confrontación. Ella es culta, refinada, muy guapa y entonces llega a un mundo, llega al castillo que es frío, que es oscuro, eh, y donde está como toda la gente medio alborotada por el tema de la fe protestante, había muchas pasiones al respecto y pues eso, digamos, un primer escenario. Segundo, como María es todavía muy joven, no encuentra el apoyo de consejeros adecuados o de fieles que efectivamente pues le ayuden en la gobernación. O sea, ella no ha tenido contacto con su tierra ni ha gobernado realmente nada. Entonces, pues empieza a cometer algunos errores, empieza a tener presión de diferentes sectores y ella decide que pues no quiere estar sola en este camino, ¿no? Se enamora de su propio primo, Enrique Estuardo, Lord Darnley, a quien vemos ahí en la imagen. eh, pues a la gente como que no le hace mucha gracia este matrimonio. Este matrimonio se lleva a cabo sin la autorización de su prima Isabel. Porque pues digamos los nobles escoceses también, como los nobles en general de Inglaterra, necesitaban notificar a la reina de Inglaterra con quién deseaban contraer nupcias y tener un permiso como la anuencia real. Pues resulta que María hace lo que se le da la gana, se casa con su primo Estuardo, Isabel se entera, se para en las pestañas, eso no le empieza a parecer a nadie. Ahora, por otro lado, y resulta que Lord Darnley tiene, como ya ustedes podrán ver, algo raro, ¿sí? Ahí en este cuadro. Una personalidad particular. Él no podía ser rey de Escocia. O sea, aunque se hubiera casado con María, era María la reina y él era consorte. Y eso a él le paraba los pelos de punta. Estuvo presionándola mucho para que ella lo convirtiera también en rey. Y entonces, bueno, pues esto generó fricciones al interior del matrimonio. Pero empiezan entonces como a acelerarse las cosas en la vida de María Estuardo. Pareciera que ella iba cayendo en una trampa tras otra. Había mucha gente que no la quería, que no veía en ella a una reina adecuada para Escocia, y menos con ese matrimonio, ¿sí? El que va a ser muy duro precisamente con María Estuardo es precisamente John Knox. Entonces, este ex sacerdote, pues regañaba a la reina, ¿sí? O sea, le hablaba bastante feo. Entonces ahí hubo pues ya definitivamente una ruptura con la religión que profesaba su pueblo, ¿no? En Escocia. Vamos a ver entonces que María empieza a meterse en una serie de intrigas. El esposo, Lord Darnley, sospecha de ella, piensa que le está haciendo infiel. María tiene, por lo menos que se sepa, dos embarazos, pierde el primero y el segundo embarazo va a llegar a feliz término, va a ser el nacimiento de Jacobo, quien se va a convertir en rey de Inglaterra y de Escocia, como mencionábamos. Y aquí vemos en la imagen el gabinete en donde, o sea, el cuartito, ahí en el castillo de Edimburgo, en donde María dio a luz a su hijo, ¿sí? Y es un cuartito. Ahí es donde tuvo lugar, digamos, el nacimiento, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, y ahí en la imagen pueden ver el cuadro de Jacobo VI. Aquí tenemos otra imagen del interior del castillo, el gran salón del castillo de Edimburgo, ¿sí? Pues Jacobo va a suceder entonces a Isabel de Inglaterra. María entonces se muda al Palacio de Holyrood, porque pues ahí en el castillo definitivamente ella pues, no se encontraba a gusto. Miren, o sea, la habitación en la que tuvo que dar a luz. Bueno, se va para Holyrood. Y ahí en Holyrood también va a haber como escenas medio truculentas, va a ser en
los aposentos reales de María, estando en Holyrood, donde tiene lugar el asesinato de su secretario. Ahí estando ella, bueno, se arma ahí una cosa tremenda, un lío espantoso. Eh, Hay muchos problemas, muchos chismes, y María es repudiada por su pueblo. O sea, digamos, como resultado de todos estos enfrentamientos y conspiraciones, María tiene que salir de Escocia, ¿sí? Porque ya estaba armando una rebelión de protestantes contra católicos y entonces eso se estaba poniendo feo. Y luego resulta que María tiene la idea de volverse a casar, porque también matan a su esposo, al primo, ¿no? A Lord Darnley. Aparece ahí muerto cerca también de sus aposentos. Entonces los escoceses dicen, ya no más con María, y María, ¡pum!, se tiene que volar. Se escapa, grandiosa idea, hacia Inglaterra, ¿verdad? Donde ella, María, supone que su prima Isabel le va a prestar algún tipo de auxilio. Bueno, aquí vemos unas imágenes precisamente de este palacio de Holyrood. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle para mirar algunas de las habitaciones, pero otra cosita interesante es que Holyrood tiene ahí atrásito las ruinas de lo que fue también una abadía agustina, como lo mencionamos ahí en la imagen, ¿no? Entonces, es residencia real hasta la actualidad, ¿sí? Y ahí vivió María Estuardo hasta que las cosas se le super complicaron y entonces tuvo que ir. Vean, ustedes aquí están, pues una imagen de las ruinas de esa abadía que están atrás del palacio de Holyrood. Y bueno, pues para terminar con la historia ahí medio truculenta de María Estuardo, pues entonces María, eh, llegando a Inglaterra, es detenida eh, por orden de su prima Isabel de Inglaterra. O sea, cero apoyo, ¿no? Más bien, Isabel, o sea, tiene un chicharrón ahí con María porque, y entonces voy a tener un problema con los católicos que van a querer defender a María Estuardo, y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, María va a ser un problema para su prima Isabel. Isabel no, pues, digamos, como ustedes se podrán dar una idea, el tiempo que estuvo encerrada, apenas llegó a Inglaterra, fue hecha prisionera en julio de 1568 y la ejecución fue en 1587. Estuvo un poco de tiempo detenida María sin que realmente hubiera pruebas en su contra, simplemente porque Isabel no sabía qué hacer y no quería tomar una decisión, pues como la ejecución de una reina. O sea, eso era muy complicado, imagínense. O sea, eso no es una buena idea en todo caso. Si usted hace eso, pensaba Isabel, pues está legitimando que puedan entonces matar a otros reyes, ¿no? O sea, su cuello también estaba ahí en riesgo. Por otro lado, pues era su prima, era sangre real, eso podía acarrear problemas con España, o sea, ¿quién era la potencia católica en aquel momento? Pues España, ¿no? Entonces, no, era un chicharrón María por todas partes. Entonces, mejor Isabel la mantuvo ahí encerrada hasta que definitivamente tuvo que tomar una decisión y pues en febrero de 1587 se le ejecuta a María Estuardo bajo traición, bajo el cargo de alta traición. Y bueno, pues ese fue, digamos, el destino de la mamá de Jacobo, ¿no? Jacobo VI, que a la muerte de Isabel de Inglaterra, pues va a asumir el trono inglés en 1603, ¿sí? Se convierte en un monarca absoluto. Jacobo tenía un poco rayado también el disco, pues imagínense, o sea, no conoció a su mamá, o sea, vivió también una infancia muy complicada Jacobo, tuvo muchas diferencias con mucha gente, con el parlamento, con los diferentes grupos religiosos, también estuvo enfrentado fuerte con los puritanos, por ejemplo. El tema de las denominaciones religiosas, las diferencias entre protestantes, puritanos, anglicanos, todo esto duró bastante tiempo
no solamente ahí en Inglaterra, sino, bueno, pues hasta entrado, ¿no? El siglo XVII. En todo caso, la represión que va a llevar a cabo Jacobo en contra de los puritanos los va a obligar a qué, fíjense, puritanos, ¿no? A salir de Inglaterra. O sea, primero van a buscar refugio en Holanda, pues ahí como que tampoco muy bien no les va, y luego van entonces a embarcarse con rumbo a América, ¿sí? Les va a ser el resultado de estos enfrentamientos. Por otro lado, Jacobo también tenía otra rayita ahí en el disco, y es que estaba obsesionado, tenía un temor o sea, por la brujería, o sea, le daba muchísimo miedo y persiguió, eh, o por sus órdenes se persiguieron a muchas mujeres que fueron juzgadas como brujas y ejecutadas en la hoguera. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? Al final de la Royal Mile se abre esta gran explanada y es en este sitio en donde pues tuvieron lugar durante los siglos XVII y XVIII, como lo menciono ahí en la imagen, la ejecución de varias personas acusadas de brujería, ¿sí? Entre, digamos, estos enfrentamientos que provocó María Estuardo con sus seguidores católicos y los enfrentamientos con los protestantes, el castillo resistió como baluarte católico, imagínense. Bueno, en 1573 toda Edimburgo vuelve a ser asediada por los ingleses, hay ataques de artillería, el castillo va a sufrir muchos daños. En el siglo XVII, Carlos I, que fue el sucesor de Jacobo, va a darle una manita, lo va a restaurar y lo acondiciona para que sea pues, más confortable, ¿sí? Aunque pues ya los reyes escoceses preferían Holyrood como su residencia. Imagínense que Oliver Cromwell invadió Escocia en 1560 y tomó el castillo. Y pues va otra vez a sufrir severos daños. Desde 1660 hubo un destacamento militar en el castillo. Es ese momento, a partir del 1660, cuando empieza a ser usado como prisión. También se va a usar como cuartel, o sea, hay cualquier cantidad de historias en las mazmorras, se almacena pólvora, etcétera. Entonces es como una cárcel, ¿no? Hasta 1830 que esta situación va a cambiar y a partir de ese momento pues se le considera ya como monumento nacional y se abre al público, ¿sí? Bueno, pero imagínense que Primera y Segunda Guerra Mundial, siglo XX, el castillo va a ser usado por última vez como prisión hasta que definitivamente en 1991 fue ya tomado bajo la custodia de la Historic Scotland, pues para su cuidado y conservación, designado como monumento importante en 1993. Y estos edificios y estructuras ahora, no solamente del castillo, sino también de la Old Town, pues tienen una protección especial de carácter patrimonial por parte del Reino Unido. Esta ciudad antigua y partes de la nueva también son Patrimonio de la Humanidad inscritas por la UNESCO en 1995. Esto fue lo que, digamos, representa el castillo de Edimburgo, para que ustedes cuando vayan se acuerden de todos estos personajes que cruzaron por ahí, y aquí tenemos esta perspectiva de la roca sobre la cual se levanta el castillo. Y para ir cerrando nuestra charla, pues tenemos que hablar del otro extremo, ¿cierto? De este otro punto importante del corazón de la ciudad de Edimburgo, que sin duda es el Palacio de Holyrood o el Holyrood House. Joya arquitectónica, ¿sí? De la ciudad. Es una arquitectura clásica, pero también encontramos muchos elementos barrocos en su interior. Es hasta el día de hoy el lugar en el que se aloja la reina de Inglaterra cuando va a visitar Escocia.
y pues ahí tienen lugar todavía eventos oficiales, ¿verdad? Este edificio originalmente fue, digamos, la primera versión, en todo caso, fue levantada hacia 1128 y como veíamos, pues era un predio en el que hubo un monasterio, ¿no? La abadía agustina que veíamos hace un ratito. Em, Fue con el rey Jacobo IV, no el Jacobo hijo de María Estuardo, sino un antecesor que se decide irlo modificando para pues, convertirlo en un lugar también agradable, ¿verdad? En un palacio así como de primera clase, digamos, ¿no? Hoy en día. Uno de los rasgos entonces más característicos de este recinto van a ser, pues hay muchos, pero estas habitaciones, estas salas en donde pues se llevan a cabo eventos importantes, pero los detalles van a estar, por ejemplo, en los techos, en los tapices de Bruselas, en los cuadros, en las maderas. Es decir, digamos, el Palacio de Holyrood es muy interesante por su historia, por los tesoros que guarda también ahí dentro. Entonces, aquí estamos viendo la sala del trono en la parte de los apartamentos de Estado. eh, y ahí, pues decíamos, se llevan a cabo eventos como algunos almuerzos, incluso para imponer la orden del cardo, por ejemplo. Entonces son eventos importantes a donde asisten caballeros y damas de la realeza. Además, aquí la reina de Inglaterra recibe también a sus visitas cuando está ahí en Escocia. Entonces, veamos esta otra perspectiva de la sala ahí del trono. Esta gran galería, que así se llama, precisamente es de las imágenes también más conocidas, más famosas de Holyrood House. Y pues, digamos, es una parte del palacio que uno no puede dejar de visitar cuando está ahí. Son, como ven ustedes, un larguísimo corredor repleto de retratos, tanto de reyes, ¿cómo se llama? Como de héroes. Entonces ahí podemos encontrar varios personajes como muy interesantes. Esta gran galería pues está en esa parte de los apartamentos de Estado y está cerca, ¿no? De la gran suite en donde descansa la reina de Inglaterra. Pero entonces uno imagínese ahí caminar por esta gran galería. Aquí tenemos otra perspectiva también de este espacio. Vamos mirando para el otro lado. Bueno, en esta imagen estamos viendo la habitación privada de María Estuardo. Los apartamentos reales de María están en una torre y se conserva, pues ahí uno puede visitarlo, ¿no? Su cuarto, la cama, o sea, es original, lo que uno puede ver. Es el sitio donde, comentábamos, María presenció el asesinato de su secretario, David Rizzio, que era de origen italiano, y entonces, ¿no? Decíamos, su esposo tenía la sospecha de que María le estaba siendo infiel con el secretario y rásgale, se lo escabechan. Bueno, hay esas historias medio truculentas, pero digamos, es el sitio, digamos, de los aposentos reales de María Stuart, ¿no? Y pues finalmente, ahora sí, ya para despedirnos, vemos algunas otras imágenes de habitaciones de los interiores del castillo de Holyrood, como esta sala de música. Y vean, o sea, los detalles, ¿no? Otra habitación también de época. Hay en este complejo otro punto también de llamar la atención, que es el Queen's Gallery. Y en esta galería de la reina, pues ahí encontramos un lugar muy importante para ver exposiciones de la colección real. Fue inaugurada por la reina en el 2002 y tiene algunos detalles. Por ejemplo, ahí en el portón de roble
Las bisagras, a lo mejor en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero las bisagras son doradas, están decoradas con leones y con unicornios, que por cierto, y antes de que se me olvide, el unicornio es como el animal representativo de Escocia, y en Edimburgo lo vemos frecuentemente. O sea, digamos, las naciones tienen animales representativos, pues sí, el león inglés o el águila en Estados Unidos. Bueno, pues en este caso es el unicornio. Y ya para, ahora sí, despedirnos, no sin antes sugerirles, ¿verdad? Que estando ahí en Holyrood House, pues también hagan un paseo por estos jardines maravillosos que tiene el palacio para, pues, terminar esa visita por la ciudad. Y así, pues, queridos amigos y amigas, terminamos este recorrido. Eso era lo que yo quería platicarles muy a grosso modo sobre los atractivos que tiene esta hermosa ciudad. Muchas gracias.